Si uno hace un repaso, por supuesto, rápidamente de lo que es el historial de las últimas competencias en Paraná, uno podrá observar rápidamente, por supuesto, un amplio dominio de Ford en el historial, sobre todo en los últimos años. Pero ha sido bastante repartido el panorama, vale aclararlo y esto es importante, con victorias también para Chevrolet y por supuesto triunfos para Torino. En el caso de Dodge en el historial es muy interesante destacar esto, que ha tenido varios podios, pero si tenemos que ir a buscar una victoria de la marca Dodge en los últimos años, hay que remontarse a la temporada 2006, cuando Fontana ganaba aquella competencia escoltado por Patricio de Palma y por Matías Rossi, una carrera del 8 y 9 de abril del año 2006, donde Omar Martínez marcaba la pole y se quedaba con su serie. Julio Catalán Magni triunfaba en la segunda batería y el Bocha Ciantini ganaba la tercera. En aquella oportunidad era un promedio de 156,343 kilómetros a la hora. En el historial esa es la última victoria, la única victoria en los últimos años, si se quiere, de la marca Dodge en el historial del turismo carretera. A partir de ahí ha sido todo bastante repartido. De hecho, el 26 y 27 de agosto de ese año, Marcos Di Palma con un Torino ganaba aquella carrera. Ese año que Marcos corrió con un auto justamente de la marca que hizo característico como ídolo a su abuelo, a su padre quiero decir. Hablamos del Loco Luis, por supuesto. Después uno de sus nietos, Josito, también tendría buenos resultados en este escenario. Cristian Ledesma, que sin duda es uno de los que mejor se ha familiarizado con este circuito, lograba el segundo lugar en aquella oportunidad, y Fontana quedaba tercero después de aquella carrera que había ganado en abril. En agosto, 26 y 27 de agosto del año 2006, aquel campeonato que, recordemos, terminaría quedando a la postre una temporada recordada, si por supuesto no me falla la memoria, por la consagración en aquel campeonato del año 2006. Estaba tratando de recordar, sí, de Fontana en aquel momento, ese título que se definió en la técnica de La Plata, en la penúltima fecha del certamen, cuando terminaba excluido Diego Aventí en aquella oportunidad, cuando se descubrían los famosos aros de pistón Yamaha en el motor del Ford que estaban fuera de reglamento. Cristian Ledesma ganó las dos carreras del año 2007. En aquella oportunidad se corría el 2 y 13 de mayo del 2007. Ledesma marcaba la pole y se quedaba con la primera serie. Un año donde Ledesma y el Haas arrasaban en aquel torneo que fue el último que se definió en fase regular. Recordemos que a partir del año 2008 se implementó el controvertido playoff. Sebastián Di Lucio con una Dodge ganaba la segunda serie. Guillermo Ortelli con un Chevrolet se quedaba con la tercera batería. En la final, Ledesma y Ortelli marcaban el 1-2 de Chevrolet, y Diego Aventín con el Ford terminaba en tercera ubicación. En aquel momento todavía las finales se disputaban a 23 vueltas. Luego Ledesma volvía a ganar ya en el mes de octubre con el campeonato en su haber anticipadamente. Matías Rossi, que anticipaba un gran final de año, marcaba la pole. Ponce de León se quedaba con la primera batería, Altuna ganaba la segunda y Cristian Ledesma se quedaba con la tercera batería. Esto luego le permitía, por supuesto, largar adelante la competencia final y quedarse con la victoria, superando a Gabriel Ponce de León, que tenía un gran año en aquel momento, uno de los mejores, después por supuesto de Ledesma, y Matías Rossi en tercera ubicación, que después cerraría un gran año. Entre el 31 de mayo y el 1 de junio de 2008 se disputó una de las dos carreras de aquel año en Paraná. Ledesma era el más rápido a la hora de los cronómetros. Lalo Ramos ganaba la que iba a ser la última serie de su campaña deportiva. Gabriel Ponce de León terminaba segundo y Warner tercero en esa primera batería. Silvio Ugalde y Aventini en el podio de la segunda serie, y la tercera quedaba en manos de Altuna, Castellano y Omar Tanoni. Luego, en la final, Lalo Ramos ganaría la que sería su última carrera en su historial en el turismo carretera. Hoy Lalo Ramos, que pasa
un difícil presente legal por derechos de dominio público. Era el ganador de aquella competencia. El Pato Silva terminaba en segunda ubicación. Jonathan Castellano, si mal no recuerdo, creo que fue su primer podio en turismo carretera, lograba la tercera ubicación. Pasamos al año, también al 25-26 de octubre de 2008, donde en aquella oportunidad Guillermo Ortelli ganaba la competencia, Manuel Moriatis era segundo y Berna era tercero. En el año 2009, Warner lograba su primera victoria en la categoría en aquel momento, recién egresado del TC Pista, superando a Mariano Altuna y Leonel Ugalde. Sabino Canapino y Fontana ganaban las series y Rossi marcaba el mejor tiempo de clasificación. Esto el 10 y 11 de octubre de 2009. El 30 y 31 de octubre, pero el año 2010, Warner empezaba nuevamente con una pole. Luego quedaba la primera serie en sus manos, la segunda era para Altuna, la tercera para Canapino y finalmente Mariano Altuna ganaba la competencia final escoltado por Warner y Rossi. Como ya le dije, el historial era bastante repartido y lo sigue siendo en estos años. Por supuesto, la del 26 y 27 y 28 de agosto del año 2011, una carrera recordada por toda la polémica que encerró, por la sanción que finalmente derivaría en la suspensión de 2 fechas a Guido Falaschi. Todos recordamos lo que fue el principio de aquel drama que terminaría desembocando en la tragedia de Balcarce. Y por supuesto, Fontana ganaba la primera serie, escoltado por Falaschi. En la segunda prevalecía Silva y en la tercera ya Lombardo. Era el Bebu Girolami el ganador de aquella controversial final, escoltado por Mauro Lombardo y por Sergio Aló en la tercera ubicación. En el año 2012, nuevamente comenzaba un Torino siendo protagonista de la mano de Girolami, ganando la clasificación en la primera serie. Rossi y Lombardo se quedaban con la segunda y tercera batería, esto el 16, 17 y 18 de marzo del año 2012. Y Lionel Pernía, que atravesaba un buen presente en aquel inicio de torneo, ganaba la carrera, seguido de Matías Rossi y de Mauro Lombardo. En el año 2013, en aquel año 2012 se disputaba otra carrera más también en el mes de agosto, el 24, 25, 26 de agosto. Ponce de León marcaba la pole y ganaba la primera serie, la segunda quedaba para Lombardo, la tercera para Ventín. Ponce de León, Lombardo y Moriatis completaban el podio de una carrera que fue recordada por toda una previa escandalosa, por un cambio reglamentario sobre la marcha para favorecer a los usuarios de Ford, que en aquel momento estaban en minoría dentro del playoff, y esto por supuesto abrió muchas especulaciones y muchas controversias. Lo cierto es que esto favoreció chances como la de Mauro Lombardo, que después terminaría teniendo un gran destaque en el playoff y desembocaría en el primer título de la Rana de Bernal, siendo a su vez el primer piloto campeón en el TC Pista que lograba un título en el turismo carretera. Por supuesto, ni hablar de la carrera de septiembre de 2013, también muy recordada por un duelo, por supuesto, caliente en aquella oportunidad y por una maniobra que dejó también muchísimas dudas de parte de Guillermo Ortelli y de Diego Ventín en aquella final. Recordemos que todo indicaba en aquel momento que Matías Rossi podía encaramarse como un gran protagonista en aquella pelea, pero llegaba bastante disminuido a la Copa de Oro y por supuesto Diego Ventín, envuelto en las polémicas controversiales de su figura y la de su padre, y también las heridas y las cicatrices que había dejado la tragedia de Guido Falaschi, ganaba aquella carrera que iba a ser fundamental para la consagración de su título. Josito de Palma, que empezaba a terminar uno de sus mejores años deportivos dentro de la categoría, era el segundo, y Jonathan Castellano terminaba en tercera ubicación, logrando nuevamente un podio en Paraná después de mucho tiempo. El anterior, recordemos, databa del año 2008. Y así llegamos a la última oportunidad que la categoría visitó el circuito de la capital enterriana. Fue el 21, 22 y 23 de febrero del año 2014. Curiosamente, Mariano Warner, alguien que necesita de muy buenos resultados, ganaba la clasificación. Silva, Rossi y Josito de Palma se quedaban con las respectivas series y era Matías Rossi, ganador de aquella carrera, un resultado clave para Rossi porque de esa manera empezaba a comenzar un año
que lo terminaría desembocando en la irremediable consagración del campeonato, y Silva y Ledesma se quedaban con la segunda y tercera ubicación. Así tenemos por supuesto el historial previo del turismo carretera.